Muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a su clase de física general. Vamos a iniciar el día de hoy entonces con una introducción a la clase. En el campus virtual podrán encontrar actualmente la programación de la clase con las fechas y pueden encontrar también la planificación de la clase con los temas de evaluación y el formato de evaluación de la clase. Asimismo, voy a colocar las presentaciones de la clase y, bueno, todas las demás tareas y actividades. Bien, el último día de adiciones y cancelaciones es el día de hoy, de manera que yo el día de mañana o pasado mañana estaré enviando las listas oficiales a la coordinación de laboratorios y basado en esas listas, con base en esas listas, pues el instructor los contactará a ustedes por correo electrónico. Este laboratorio debería aparecerles a ustedes en el campus. Bien, comencemos entonces con la clase de física general. Les comento, mi computadora oficial está dañada. Bueno, no está dañada la computadora, sino el cargador. Entonces estoy usando mi computadora secundaria. Por eso es que todavía no puedo escribir sobre la pantalla. Bien, entonces esta presentación inicial, sí, esta presentación inicial intenta charlar un poco acerca de qué es la física. Realmente la física, desde el punto de vista histórico, comienza a estudiar, o sea, investiga e interpreta y modela, agregaría yo, los fenómenos naturales. Es decir, un poco donde se quedaba corta la filosofía, es que la filosofía le daba una descripción cualitativa quizá a los fenómenos. Ya con la física no es así. Aparte de la descripción cualitativa, aparece el uso de la matemática para dar una descripción cuantitativa. Y el modelado de estos fenómenos naturales permitió hacer predicciones, utilizando pues la matemática como herramienta. De manera que el desarrollo de la física va acompañado también del desarrollo de la matemática. Actualmente se estima que porque la matemática ha seguido su desarrollo, ¿verdad? Entonces, actualmente, no toda la matemática ha tenido una aplicación física como tal, pero no porque no la tenga, sino porque no se le ha encontrado. Entonces, actualmente se está haciendo eso, se está aplicando la matemática más nueva para explicar ciertos fenómenos de la física. Esto se ve reflejado, pues, en la teoría de cuerdas. Aprovecho el comercial para invitarlos la próxima semana para la semana de la carrera de física, bajo el nombre de Steven Weinberg, un físico que bueno, murió hace poco, pero que fue pionero en la teoría de cuerdas. Y bueno, la semana de la carrera consiste en una serie de capacitaciones, charlas y cursos como tal. Hay un torneo de ajedrez, así que están cordialmente invitados. Cuando esté disponible, yo compartiré el enlace por el grupo de Telegram. Bien, entonces, los primeros científicos, usted va a notar si lee biografías de grandes personajes, los primeros físicos eran filósofos, matemáticos, inventores, eran de diversas profesiones. Entonces, la física se basó principalmente en el método científico. Para estudiar un fenómeno había que observarlo, plantearse una pregunta acerca del comportamiento, formular una hipótesis que sería pues una primera explicación del por qué ocurre tal fenómeno y bueno, también derivar hipótesis que puedan ser demostradas, ¿verdad? Una vez que tiene usted su explicación que no está basada en evidencia, simplemente
Va, por ejemplo, usted cree que el arco iris se da porque hay lluvia. ¿Y por qué dice eso? Bueno, porque siempre que hay lluvia hay un arco iris. Eso podría ser su primera hipótesis. No está basada en nada, pero bueno, está, está tratando de explicar el fenómeno. Bueno, luego planea un experimento donde pueda verificar esa hipótesis, obteniendo datos en el proceso. Claro, en el proceso de simular la lluvia, notará que los arcoíris no se forman de noche, entonces aparte de la lluvia, usted necesita luz. Luz como la del sol. Y bueno, todo eso, todo ese trabajo va en la etapa de experimentación, luego usted obtiene los datos y los datos pueden coincidir o no con la hipótesis. Si los datos avalan la hipótesis pues se tomará como válida y se elabora una teoría. Si los datos no avalan la hipótesis, hay que reformular la hipótesis y ver qué dicen los datos. Bien, una vez que usted ya tiene su teoría de la manera en la que se comporta la naturaleza, pues usted regresa a ver, a observar el fenómeno natural y trata de contrastarla con su modelo. Si la teoría se cumple y es demostrado que se cumple, para todos los casos observables, entonces a partir de ella se formula una ley. Y esta ley pues ya se considera como algo válido. ¿Tenemos leyes en física? Sí, que a diferencia de las leyes en el ámbito pues de abogados, en el ámbito del derecho, de la justicia, las leyes en la física suelen cumplirse, sí o si quiere o si no quiere, estas se cumplen. Pero bueno, para que una teoría llegue a ser ley, ahora es más complicado porque tiene que poder describir y hacer predicciones sobre el fenómeno natural bajo todas las condiciones, bajo todas las condiciones. Antes era más fácil, ¿verdad? Tener leyes. Por eso es que casi todas las leyes eh, pues se formularon en los 1700, inicios de 1800, bueno, cuando la física venía comenzando. Entonces, nuestro trabajo como físicos es establecer estas teorías, modelar los fenómenos naturales. Ese será el trabajo del físico. El trabajo del ingeniero será tomar esta teoría, tomar estos modelos y utilizarlos para resolver un problema que tenga la sociedad. Por ejemplo, Marie Curie descubrió la radiactividad. Becquerel descubrió los rayos X. Pero luego vinieron los ingenieros y fueron quienes desarrollaron los equipos para tratamiento de cáncer, fueron quienes desarrollaron los equipos para la toma de radiografías. Entonces, la ingeniería vino, tomó este modelo, tomó estas teorías y vino a solucionar un problema. ¿Cuál era el problema? Bueno, que para diagnosticar si usted tenía una fractura o no, había que abrirlo. O bueno, se podía palpar por fuera, pero no le daba seguridad de que estuviera realmente fracturado o no. Entonces, el diagnóstico por imágenes, pues vino a ser un método no invasivo para saber el estado de su cuerpo sin tener que abrir. Bien, entonces ahí se establece la diferencia entre la ingeniería y la física. La diferencia entre un ingeniero y un físico, que si bien son parecidos, eh, tienen sus diferentes enfoques. El ingeniero buscará resolver problemas y el físico buscará, pues, describir el modelo del fenómeno natural. No podría decirles yo qué cosa es más difícil, eh, porque igual, cuando usted quiere resolver un problema con un cierto modelo, esta solución del problema le va a generar otros problemas. Y al final,
su solución podría no ser económicamente viable. Así que algo que quiero que tengan todos en cuenta es que el mundo está conectado. Todas las disciplinas están conectadas, no directamente, pero sí de forma indirecta. Si la solución al problema que usted plantea no es económicamente viable, su trabajo no va a salir a la luz y se va a perder. Bien, saltemos entonces ahora a lo que fue el inicio de la física. Los físicos, primeramente, o en su primera etapa, se interesan por los objetos que se mueven. Y entonces aparece algo llamado la mecánica. La mecánica, pues, se encargará de estudiar el movimiento de objetos. Claro, después ya tenemos dinámica, ya hablando con partículas o de moléculas, de células, quizá. Bueno, eso apareció hasta después. Inicialmente la cinemática solo era para estudiar objetos visibles. Carritos, ruedas, aviones, manzanas, frutas, bueno, objetos que se pudieran mover, personas incluso. Y entonces la mecánica se divide en dos subramas, por decirlo así. En la cinemática, que estudia a los objetos que ya están en movimiento, y la dinámica, que analizará, pues, qué causa el movimiento. En cinemática tenemos al máximo representante, que es Galileo, y en dinámica tenemos a Sir Isaac Newton, quien, pues, mediante sus leyes describe el movimiento de los objetos. Para que todos hablemos del mismo idioma en Honduras, en Estados Unidos, en China, en Japón o en Argentina, nosotros tenemos que trabajar con un sistema de unidades. Principalmente se utilizan dos, el sistema inglés y el sistema internacional. El sistema inglés, pues, lo usan los estadounidenses, y el sistema internacional lo usará el resto del mundo. El resto del mundo, sí. Acá entonces tenemos, pues, ciertas magnitudes físicas con su respectiva unidad. Una magnitud física, pues, es una cantidad que tiene, pues, una representación o describe, eh, pues, de forma cualitativa y cuantitativa una característica, del mundo, de nuestro exterior. En este caso, pues, la longitud se medirá en metros para el sistema internacional, la masa se medirá en kilogramos, el tiempo en segundos, la corriente eléctrica en amperios, la temperatura en Kelvin, la cantidad de materia en moles y la intensidad luminosa en candelas. Note que las unidades del sistema internacional no necesariamente reflejan las unidades utilizadas de manera comercial, porque la intensidad luminosa no viene en candelas. Cuando usted compra un bombillo, la intensidad luminosa viene en lumens. El- la, bueno, la temperatura viene en Celsius o en Fahrenheit, dependiendo de dónde compró la estufa. La corriente sí se mide en amperios, ahí no hay ningún cambio. El tiempo se mide en segundos, ahí estamos bien, todos lo medimos en segundos. La masa, el sistema internacional usa el kilogramo, el inglés usa la libra. Y nosotros acá, pues, eh, compramos por libras, libra de papa, libra de carne, damos nuestra masa en libras, ¿sí? O sea que se usa la libra. Y para la longitud, aquí es donde hay más diversidad e inclusión, porque dependiendo que va a comprar usted, así cambia la unidad de longitud. Si va a comprar tubería, el diámetro puede venir en pulgadas. Si compra madera, la compra por pie. Si viaja de una ciudad a otra, la distancia va dada en kilómetros. Pero si compra tela, utiliza yardas. Y entonces, así, todas estas, todas estas, digamos, todos estos ejemplos son de longitud donde se usa una unidad distinta según pues el ámbito comercial. Si son telas es una cosa, si son tuberías es otra.
Y pues si es distancia que separa ciudades, pues es otra, ¿verdad? Pero si hablamos de la altura, de la estatura de una persona, esa sí la damos en metros. 1,8 metros, 1,5 metros, menos de 1,5, pues también en metros. Bien, acá vamos a observar un poco de cómo se definieron estas unidades. Estas definiciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Vean cómo en 1960, pues, el metro se definía como la distancia entre dos marcas en una barra de platino iridio, bajo ciertas condiciones ambientales. Luego, en el mismo 1960, se estableció un estándar atómico que era usado, pues, como la longitud la longitud de onda de la luz naranja roja. El concepto de longitud de onda ustedes lo van a estudiar en Física General 2. Bien, en el 83 se define que la rapidez de la luz en el vacío es exactamente bueno, este valor que observan en pantalla. Entonces, se puede redefinir el metro en términos de la rapidez de la luz. El kilogramo, pues inicialmente era también un kilogramo, se definió como la masa de ese patrón que observan acá en pantalla. Es un cilindro, una aleación de platino iridio, conservada en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Eso se encuentra en Francia. Y entonces, siguiendo estos patrones, es que se fabrican todos los otros instrumentos de medida. La regla que usted usa, la cinta métrica, va referenciada a un patrón como este de acá. En el caso bueno, en el caso de para saber si una balanza está leyendo o está brindando una lectura correcta de la masa, pues tuvo que haberse calibrado con un patrón de referencia que está pues referenciado a este de platino iridio. Eso pues cambió en 2019 y ahora el valor del kilogramo se define en términos de la constante de Planck. Lo ideal es que todas las cantidades fundamentales, que sería la longitud, la masa y el tiempo, se definan en términos de constantes. Hasta ahora, pues, la rapidez de la luz es una constante y la constante de Planck, pues sí, también es constante, ¿verdad? Entonces, si los definimos en términos de esas cantidades, pues suele ser más fácil la repetibilidad y la pues, creación de los patrones. La definición de las unidades también. Imagínense que a ese cilindro, por alguna razón, se le desprendiera 1 miligramo de materia. Ya cambiaría la definición del kilogramo para todo el mundo. Ya no sería el mismo kilogramo que había en 1887. Entonces, las constantes, definirlo en términos de constante es lo mejor. Vean entonces cómo ha cambiado la definición, la definición del segundo a lo largo del tiempo. De 1889 a 1967 era una, del 67 pues que se basaba en un reloj atómico, ya fue cambiando. Y bueno, ahora se define como el tiempo en el que tardan 9.192.631.770 ciclos de una determinada radiación emitida por átomos de cesio. Estas tres cantidades, longitud, masa y tiempo, son la base para construir todas las demás cantidades. Por ejemplo, el área se mide en metros cuadrados, es decir, se construye a partir de la unidad metro, pero bueno, se modifica, ¿verdad? Ahora es metro cuadrado. El volumen es metro cúbico. Densidad de masa es kilogramo por metro cúbico, kilogramo sobre metro cúbico. Es decir, como base se utiliza el kilogramo, el metro y el segundo. Los valores para comodidad de nosotros también los escribimos utilizando prefijos. Los prefijos pueden reflejar una cantidad muy pequeña o una muy grande.
por ejemplo, ahora que estamos comprando discos duros, ya estamos aquí en los terabytes. Antes estábamos aquí en los gigabytes. Y ustedes, bueno, ustedes están muy jóvenes. Cuando yo estudiaba, teníamos algo llamado disquete que tenía una capacidad de, si no me equivoco, 1.2, 1.3 megabytes. Y claro, en mis tiempos fue cuando llegaron las primeras memorias de 256 megabytes, 512, y digamos que yo era la superestrella en el colegio porque tenía una memoria de 1 gigabyte. Ahí cabía todo. Utilizamos también los milímetros, utilizamos los micrómetros. Vean ustedes, bueno, ustedes que son más tecnológicos, cuando sale un procesador nuevo, digamos la gama de Intel, los Core i5, Core i3 o Core i7, a medida que a medida que van pasando los años, si no me equivoco, empezamos con procesadores cuyo tamaño de transistores andaba en los 22 nanómetros. Estamos aquí por 10 a la menos 9. Actualmente, la última generación creo que está en los 10 nanómetros. O sea, estamos hablando de metro, pero por 10 a la menos 9. Estamos trabajando en cada vez transistores más pequeños, procesadores mucho más potentes. Si yo les comentara, mi primera computadora fue una computadora de escritorio Intel Pentium 3 de 554 megahertz su procesador. 554 megahertz. Cuando ahora la computadora más básica que usted encuentre en el mercado, pues tiene una frecuencia mínima de 1 gigahertz, pero hablamos que esta computadora tiene varios núcleos, como mínimo dos. Entonces aquí aparecen pues los prefijos, aquí aparecen los prefijos y ya les di un par de ejemplos de cómo se utilizan ya en el mundo real. Nosotros pues inicialmente solo vamos a trabajar con kilómetros, quizá milímetros, centímetros. Más adelante ustedes van a trabajar con nanómetros, quizá los picómetros, y ya quienes estudien física y se vayan por la parte por la orientación de partículas, orientación de radiaciones, ya vamos a trabajar con los femtómetros, principalmente femtómetros o picómetros también. Ok, aquí viene una parte sobre las cifras significativas. Cuando usted resuelve un ejercicio, si lo hace puramente por resolverlo, usted tiene la duda de cuántos decimales se pueden usar. En física, el número, la cantidad de decimales está limitado por el instrumento que usted utilizó para medir dicha cantidad. Es decir, si yo tengo una cinta métrica, la medición más pequeña que puedo hacer yo es la de 1 milímetro, porque esa es la separación más pequeña que hay en una cinta, en una cinta métrica. Entonces mi medición más pequeña será de 1 milímetro. Cualquier cantidad que yo mida será más o menos 1 milímetro. Esto es 0.001 metro. Entonces, la cantidad de decimales que quedan al resolver un ejercicio dependerá, pues, de los instrumentos que se utilizaron para obtener las cantidades iniciales. Ahí aparecerá el concepto de cifras significativas. Por ejemplo, 5.000 metros tiene 4 cifras significativas. En cambio, 5 kilómetros solo tiene una cifra significativa. ¿Qué significa 5.000 metros? 5.000 metros significa que yo tengo un instrumento que puede medir como mínimo 1 metro. No puede medir menos que 1 metro. Si pudiera medir si pudiera medir longitudes menores al metro, más pequeñas que el metro, tendría que llevar ahí algún punto decimal. Si tuviera ahí, por ejemplo, 5.000.1.0 metros, indicaría que la mínima medición es 0.1 metros. En este caso, los 5 kilómetros indica que mi instrumento solo puede medir la mínima medición es de 1 kilómetro.
y por eso ese solo tiene una cifra significativa. A pesar de que los dos son el mismo número, tienen diferente, tienen diferente cantidad de cifras significativas. Y esto es porque siempre lo relacionamos con un instrumento de medición. Bien, acá tenemos otros ejemplos, entonces. Bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? La incertidumbre es 1 metro, la incertidumbre es 1 kilómetro. Acá tenemos entonces otros ejemplos. Estos valores que tienen 2,34 y 0,51. Uno tiene 3, el otro tiene dos cifras significativas. Por ejemplo, el 0,51, este cero que está a la izquierda del punto, no se toma en cuenta como cifra significativa. Y esto es importante, el resultado no puede tener más cifras significativas que el factor con menos cifras significativas. Es decir, la multiplicación de estos tres números a lo más debería tener dos cifras significativas porque el, el valor que se está multiplicando, que tiene menor número de cifras significativas, es el 0,58 que tiene dos. O sea que el resultado no deberá tener más de dos cifras significativas. En el caso de la suma y la resta, en el caso de la suma y la resta, se tomará en cuenta la ubicación del punto decimal. Acá tenemos dos valores, uno con dos decimales, otro con un decimal, y el resultado pues quedará solamente con un decimal. Bien, aquí. Tenemos entonces las magnitudes físicas, que son de dos tipos. Ya habíamos hablado de las magnitudes físicas, son la longitud, el tiempo, la masa, corriente eléctrica, potencia, energía, fuerza, aceleración. Esas son cantidades, esas son magnitudes físicas. Y pueden ser escalares o vectoriales. Las escalares, pues es únicamente un número. Por ejemplo, 10 kilogramos es una magnitud física escalar que representa la masa. 10 segundos es una magnitud física que representa pues a un escalar, que es el tiempo. Cuando hablamos de escalar es que estas son cantidades que no tienen asociada una dirección. Pero si ya hablamos de velocidad, aceleración y fuerza, sí importa la dirección en las que estas se apliquen o vayan. No es lo mismo jalar que empujar. De manera que para la fuerza importa qué dirección se tiene. Y estas son cantidades físicas vectoriales. Bien, acá tenemos un pequeño repaso sobre vectores. Eh, Definimos el desplazamiento también puede ser un objeto, parte del punto 1, termina en el punto 2. El vector entonces será esa flecha que apunta desde el punto inicial hasta el punto final. En el punto inicial se ubicará entonces la cola del vector y en el punto final la punta del vector. Podemos tener dos desplazamientos iguales, pero solamente son iguales cuando tienen igual magnitud, es decir, la longitud de la flecha es igual e igual dirección, si ambas van apuntando en la misma dirección. Entonces yo aquí podría decir que tienen la misma longitud y dirección y que aparte son paralelos, ¿sí? En cambio, el vector B, vean que apunta en dirección opuesta a los vectores A. Entonces, si usted quiere cambiar la dirección de un vector, si usted ya no quiere que el vector apunte hacia arriba y usted quiere que el vector apunte hacia abajo, lo que hace es colocar un signo negativo y ahí se cambia la dirección, más no la magnitud. La magnitud sigue siendo igual a la de los otros vectores, pero cambió la dirección al colocar ese negativo.
Bien, acá tenemos el método gráfico de la suma de los vectores. Vean cómo a partir de los dos vectores en color café se construye el vector en color azul. Esto lo vemos a manera de repaso, ¿verdad? Porque ustedes ya tomaron su clase de vectores. Entonces, vean ustedes cómo, sin importar el orden de la suma, siempre se obtiene el mismo vector C. El vector en color azul es el mismo sin importar el orden en el que sume usted los vectores. Un vector, en este caso, estamos hablando de vectores en dos dimensiones. Entonces, los vectores pueden escribirse, pues, en forma de componentes en la notación cartesiana o en notación polar. ¿Cuál es la diferencia? En la forma cartesiana, usted tiene la componente en el eje Y, que será la componente vertical, y tiene la componente X, que es la componente horizontal. Dicho sea de paso, pues el eje vertical se le denomina Y, al eje horizontal se le denomina X en el plano cartesiano. Entonces, estas componentes, estos vectores A sub Y A sub X, al sumarlos, usted obtiene el vector A como tal. Pero si usted tiene el vector A en forma polar, es decir, la longitud de esta flecha, que sería la magnitud, y conoce también el ángulo, es posible obtener las componentes de esta manera. La componente vertical será la magnitud del vector, que sería la hipotenusa de este triángulo, ¿sí? La magnitud del vector multiplicada por el seno del ángulo, en este caso el seno del ángulo. ¿Por qué el seno? Porque el seno va relacionado con el lado opuesto. Vea usted que el lado opuesto es el vertical. ¿El lado opuesto a quién? El lado opuesto al ángulo teta. Es el lado vertical, por eso es que la componente Y va asociada con el seno del ángulo. ¿Y cuál es el lado adyacente? Bueno, el lado adyacente es el horizontal. ¿Adyacente a quién? Adyacente al ángulo. De manera que la componente horizontal es la magnitud del vector por el coseno del ángulo. Cambiaría esto si el ángulo no se mide desde la horizontal, sino que el ángulo viene y se mide desde la vertical. Pues sí, ahí cambia porque ya usted no tiene que el lado opuesto es el vertical. Ahí ya el lado opuesto es el horizontal. Entonces cambian de lugar donde va a poner el seno y donde va a poner el coseno. Pero en este caso, en el ejemplo, pues el seno se asocia con el lado opuesto, que es el vertical, y el coseno es con el lado adyacente, que en este caso es el horizontal, el componente X. Para escribir el vector A en notación cartesiana, hacemos uso de los vectores unitarios I y J. J representa la componente vertical y representa la componente horizontal. Estos vectores se les llama vectores unitarios porque su magnitud es 1. Es decir, la longitud de, digamos, esta flecha es 1. Y nos permiten escribir cualquier vector, cualquier vector, cualquier vector que se encuentre en 2D, en dos dimensiones, puede ser escrito en términos de los vectores I y vector J. Cualquier vector que esté en dos dimensiones. Entonces, el vector A sería representado por la componente X en la dirección del vector Y, que es unitario, o sea que no cambia nada, porque la magnitud será pues la de la componente X, más la componente Y en dirección del vector J, que sería la dirección vertical. Y como J es un vector unitario, pues no se altera en nada la magnitud del vector resultante. No se alterará en nada la magnitud del vector resultante. Entonces aquí lo tenemos. Este es un vector escrito en
forma cartesiana o, mejor dicho, en términos de sus componentes X e Y. Entonces, cuando yo me refiera al vector Y unitario, me estoy refiriendo al vector horizontal que va a lo largo de X. Cuando hable del vector J unitario, me estoy refiriendo al vector que va en la dirección de Y, es decir, que es vertical y que tiene magnitud 1. Bien, aquí una explicación de los vectores unitarios. Únicamente me sirven para describir pues a los otros vectores. Y si tengo que sumar dos vectores, vea usted, si tengo el vector A y el vector B y necesito calcular el vector R, que es la suma, pues gráficamente usted aquí lo tiene, pero usted debe poder hacerlo de forma analítica para brindar no solo el dibujito del vector R, sino también qué valores tienen, cuánto vale su componente X y cuánto vale su componente Y. Vea usted entonces que para sumar dos vectores, lo primero que Lick, debemos, dígame. disculpe, mire que tenemos una emergencia en la casa, entonces me voy a retirar de la clase. Bueno, Sí, está bien, no hay ningún problema. de la entonces tenemos que llevarla a Tegus. Listo, listo. Suerte. Bien. Entonces, como les decía, tenemos lo primordial para sumar dos vectores es que ambos se encuentren en la forma de componentes o forma cartesiana. Es decir, su componente en X, componente en Y. Va a sumar las componentes X por un lado y aparte va a sumar las componentes Y. Y no se mezclan, estas no se mezclan. Porque una está indicando la dirección horizontal y la otra está indicando la dirección vertical. Ya una vez que usted llega aquí, ya tiene pues, su respuesta, su vector R. Así que estas no se combinan. Estas no se van a combinar. Bien, para el producto de vectores tenemos dos tipos de producto. Tenemos el producto escalar, que es donde usted toma dos vectores, realiza el producto y el resultado es un escalar. El escalar pues será la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Si los vectores son paralelos, el ángulo es 0 y el coseno de 0 es 1. Entonces, si los vectores son paralelos, aquí está. Si los vectores son paralelos, solo le quedará magnitud de A por magnitud de B, a secas. En el caso de que los vectores sean perpendiculares, dado que el ángulo entre ellos es 90 y el coseno de 90 es igual a 0, el producto escalar de vectores perpendiculares es 0. De manera que si usted realiza el producto de I punto J, el resultado debe ser 0 porque son vectores unitarios perpendiculares. Tal como lo pueden ver aquí en pantalla. I punto I, J punto J y K punto K, donde K vendría a representar el eje Z, dan 1 porque son todo vectores paralelo consigo mismo. Bueno, esto es repaso de vectores. En cambio, cuando usted hace el producto I.J o I.K o J.K, el resultado es 0, porque todos estos vectores son perpendiculares. Y para calcular el producto escalar de A.B, sería la componente X de A por la componente X de B más la componente X de A por la componente Y de A por la componente Y del vector B, más, si existiera, la componente Z del vector A por la componente Z del vector B. Existe otro producto también donde usted viene, toma dos vectores y hace el producto. Hace usted el producto. Entonces, aquí
el resultado es un tercer vector y este tercer vector es es perpendicular a los primeros dos. Entonces, este se llama producto vectorial o producto cruz y se rige por la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha va a tomar mucha mayor importancia en la tercera unidad que hablemos sobre cinemática y dinámica rotacional. En esta primera unidad la vamos a usar muy poco, casi nada realmente, y va a adquirir nuevamente relevancia cuando estemos en las clases de física, electricidad y magnetismo 1 y electricidad y magnetismo 2 para los de eléctrica principalmente, e ingeniería química que lleva 321. De ahí, solo en la tercera unidad vamos a usar el producto vectorial. Entonces, ¿cómo se utiliza la regla de la mano derecha? Esta sirve para obtener la dirección de este producto vectorial, de este producto cruz. Usted viene y coloca los vectores A y B cola con cola. Si usted tiene A cruz B, entonces sus dedos, usted los pone alineados con el vector A y los rota hacia el vector B, porque es A cruz B. Entonces usted rota A hacia B y en la dirección que le queda apuntando el pulgar es la dirección del vector resultante. Digamos que usted no hacía A cruz B, es decir, que A no rota hacia B, sino que B rota hacia A. Usted viene con su mano, va a alinear los dedos con el vector B y luego va a rotar hacia el vector A. Ahí usted estaría haciendo B cruz A. Notará que el pulgar esta vez le queda apuntando hacia abajo. De manera que ahora la dirección del vector resultante es diferente a la de A cruz B. De forma que en el orden de los factores aquí sí altera el producto. No es lo mismo el producto cruz de A cruz B que B cruz A. Para que se cumpla esa igualdad tenemos lo siguiente. El producto cruz de A y B, A cruz B, es igual al negativo del producto B cruz A. Pero tiene que ir ese negativo que le cambie la dirección al vector resultante, porque si no, no se cumple. En el anterior no había problema. A punto B podía ser B punto A y nos daba el mismo resultado, el mismo escalar, ¿sí? Aquí sí, aquí ya no se cumple. Aquí sí. A cruz B es diferente de B cruz A. Bien, jóvenes, nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Vamos a ver nada más pues que los vectores que son perpendiculares, vector que es perpendicular, su producto cruz es diferente de cero y los vectores paralelos, su producto cruz es cero. Nos quedamos por aquí el día de hoy. Nos veremos el día de mañana. Se agradece su atención a la clase, jóvenes. Y bueno, que tengan una feliz tarde. Pasamos entonces